Muy bien. Gracias por la confirmación. Mi nombre es Rubén Tarazona y bueno, este taller llega gracias a Edúcate Perú. Vamos a hablar sobre Excel, sobre macros y un poquito de finanzas. Pero el objetivo central es mostrar, vamos a utilizar entre comillas como excusa el tema de los cuadros de amortización. ¿Cómo hacer un cuadro de amortización? O sea, en el contexto de una deuda, una persona o una empresa pide un préstamo a un banco de un monto determinado, a una tasa y un plazo determinado. Y con eso, el banco elabora un cronograma que consiste en un conjunto de pagos que se van a realizar en el futuro en determinadas fechas. Lo que le interesa a la persona o la empresa que pide el préstamo es normalmente cuánto va a pagar, cuánto tiene que pagar mes a mes. Pero detrás de ese cálculo hay un detalle, ¿no? Hay en realidad dos cosas que una persona que tiene una deuda está pagando, ¿no? Paga el interés y paga también el préstamo, o sea, de la devolución del monto que ha recibido en préstamo. Y esos dos componentes suman la cuota. Y es justamente lo que vamos a hacer en un cuadro de amortización, a modo de ejemplo, ¿no? Vamos a elaborar el cuadro primero de forma manual en Excel y luego lo vamos a automatizar con una macro, ¿no? Y vamos a crear la macro desde cero. Entonces empezamos. Yo aquí tengo un Excel completamente vacío, en blanco, y bueno, aquí ya tengo algunas macros previamente hechas y voy a partir de esos datos. Un monto, una tasa de interés y un plazo. Estos son mis datos de entrada. Con 50.000 a un 12% anual, perdón, aquí pasó algo, y a un plazo de 6 meses. Entonces, si el plazo es de 6 meses y la cuota, supongamos que son mensuales, son 6 cuotas, entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la tasa de interés mensual, ¿no? La tasa efectiva mensual, partiendo de una tasa efectiva anual. Aquí voy a colocar la fórmula, pero no me voy a quedar mucho en explicar la fórmula porque yo asumo un poco que ustedes conocen cositas de economía, cositas de finanzas. Entonces, la fórmula para convertir una tasa de interés efectiva anual a una tasa de interés efectiva mensual es sumarle 1 a esa tasa, elevarlo a la 1 entre 12 y a todo eso restarle 1. ¿Ya? Y eso me sale casi 1%. O sea, no es aritmético, no es dividir entre 12, sino 0.9489% mensual, ¿no? Esa sería una tasa efectiva mensual. Y con esa tasa yo podría calcular la cuota, ¿no? También en Excel. Entonces aquí utilizo una función en Excel llamada pago, donde tengo que darle la tasa, que sería esa que acabo de calcular, el número de periodos, que es un dato, 6, y el monto del préstamo, que sería esos 50.000. Y ahí está. Esos dos serían datos que yo estoy calculando, ¿no? A partir de las condiciones del ejercicio. Un ratito, estos colores no me gustan. Esto se ve mejor. Entonces, lo amarillo, datos de entrada. Lo azul o celeste, datos calculados. Entonces, con esto yo puedo elaborar el cuadro de amortización. Entonces, voy a colocar en una columna el periodo, en otra columna la cuota, el interés, la amortización y el saldo. Ya voy a trabajar con esas categorías. El punto cero va a ser el momento actual y el saldo en el momento actual vendría a ser el monto de la deuda, los 50.000. Y voy a ir calculando periodo tras periodo. Entonces, transcurrido un mes, yo pago una cuota, ¿no? La cuota es esta de aquí,
que la voy a replicar en este cuadrito, pero como esta fórmula la voy a jalar, la voy a fijar, ¿no? Voy a fijar los parámetros. Entonces, esa es la cuota. El interés. ¿Cómo calculo el interés? Aquí un poquito de concepto. Se suele decir en las facultades de economía que el interés o la tasa de interés, o sea, el interés es un monto de dinero. La tasa de interés es el interés expresado en porcentaje con respecto a algo, ¿no? Con respecto a una inversión normalmente. Y se suele decir que la tasa de interés es el precio del dinero. Y todos repiten eso, ¿no? En todas las facultades de economía, el precio del dinero, la tasa de interés. Cuando olvidan algo fundamental, ¿no? Que es el concepto. ¿Cuándo hablamos de precio? Hablamos de precio cuando algo se compra y se vende en el mercado. Cuando hay un intercambio, cuando hay un cambio de propiedad. O sea, yo voy al mercado y compro, no sé, 1 kilo de papas. El kilo de papas está a 2 soles. Entonces yo recibo la papa, que es la mercancía, y entrego el dinero 2 soles, que sería el precio de ese kilo de papa. La papa me pertenece a mí ahora, a partir de ese intercambio. Pero en el caso del dinero, o sea, a pesar que sí sé que hay un mercado de dinero, o sea, no es que se compra y se vende dinero. O sea, nadie compra y vende dinero. A ver, ¿quién compraría y vendería dinero? Lo que hacen es prestar, pero prestar no es lo mismo que comprar. ¿Me entienden? Entonces, no tiene sentido hablar del precio del dinero. Lo que sí tiene sentido es el precio del alquiler, ¿no? Y eso se ve más clarísimo cuando comparamos el dinero y una casa, ¿no? Una cosa es que yo venda una casa y tiene un precio, y otra cosa es que yo alquile la casa. En el caso de la venta, la propiedad cambia. O sea, el que entrega el dinero obtiene la propiedad. Y ese dinero es justamente el precio de esa casa. Pero cuando hay un alquiler de una casa, o sea, el dinero que paga la persona no es porque está comprando la casa, es simplemente por el derecho de utilizar esa casa, pero no es de su propiedad. No hay un intercambio ahí de la mercancía casa. Entonces, hay un precio de la casa y hay un alquiler de la casa, y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, no decimos que el alquiler de la casa es el precio de la casa. Nadie dice eso, porque no lo es. Entonces, en el dinero pasa exactamente lo mismo. O sea, el dinero no se compra y se vende. En ese sentido, no hay precio del dinero. El dinero se presta, ¿ya? Y prestar significa te voy a ceder el uso del dinero, pero al final de la operación me lo devuelves, tan igual como el alquiler de una casa. Yo te alquilo una casa por un mes. Transcurrido ese plazo, me devuelves la casa. Me has pagado el alquiler por haber utilizado la casa o por haber tenido el derecho de usar la casa, pero la casa sigue siendo mía. No te la he dado en propiedad. Entonces, con el dinero, y en este caso los préstamos, pasa exactamente lo mismo. Yo pago un interés no porque esté comprando dinero. Yo pago un interés porque voy a tener el derecho a utilizar ese dinero que me están prestando, pero luego lo tengo que devolver. Entonces el dinero nunca pasa a ser de mi propiedad. O sea, ese dinero que me da el banco, el préstamo, nunca es de mi propiedad. Nunca es mío. ¿Estamos? Entonces, el interés es el pago que se hace por el derecho a utilizar una determinada cantidad de dinero. Entonces, aquí en este punto ha transcurrido un mes. Entonces, la tasa correspondiente a un mes es 0.9489. Entonces, ¿cuánto dinero he utilizado? ¿Cuánto dinero he tenido derecho a utilizar? Lo que me prestaron, los 50.000. Entonces será eso que yo tenía para utilizar, tenía a disposición por el interés que hemos pactado. En este caso es el calculado. Y me sale 474.44. Entonces, transcurrido un mes, yo tengo que pagarle al acreedor 474.44 por haber tenido la opción o el derecho a utilizar 50.000 soles durante ese mes. Ese es el concepto. Ya no es precio, es simplemente por tener la posibilidad de utilizar ese dinero. Pero yo en total no estoy pagando 474, estoy pagando 8.612. Entonces, ¿qué cosa es la diferencia? La diferencia vendría a ser lo que estoy devolviendo de lo que me prestaron.
Entonces me prestaron 50.000 al inicio, transcurrido un mes, estoy devolviendo 8.137. De tal manera que ahora mi deuda asciende, perdón, ¿qué pasó acá? De tal manera que mi deuda ahora asciende a 41.862. Y a veces aquí surge el error de las personas, ¿no? Dicen, yo me presté 50.000. Transcurrido un mes, he pagado 8.000. Otra vez, disculpen. Transcurrido, esos son los misterios que pasan en Excel. No sé por qué pasó tantos decimales ahí. ¿No? A veces las personas que no conocen temas de finanzas dicen eso, ¿no? Yo me presté 50.000. La primera cuota he pagado 8.612. O sea, hacen la diferencia. Yo debería deber 41.387. Debería deber, claro. Me presté 50.000 y he pagado 8.612. Y creen que deberían esto, ¿no? 41.387. Pero no. Deben 41.862. ¿Por qué la diferencia? Por los intereses que tienes que pagar. Por el derecho a tener o haber tenido la posibilidad de usar esos 50.000. ¿Cómo lo uses? Es otra cosa. Que lo uses bien, que lo uses mal, que ya eso tiene una rentabilidad. Eso no le importa al que te prestó. Simplemente te dio la posibilidad de utilizar. Tú tuviste a disposición ese dinero. Si lo usaste mal es tu responsabilidad. Tú tienes que pagar por tener ese derecho, ¿no? Y es justamente el interés. Entonces hasta aquí ya tenemos un periodo. Para el siguiente periodo la figura es similar. Se paga la misma cuota, cuotas iguales, y aquí otra vez hay un interés. Y el interés, recuerden, es el pago por el uso de dinero ajeno, ¿no? Pero ¿cuánto dinero ajeno yo tengo a disposición ahora en el segundo mes? Ya no son los 50.000 que me prestaron al inicio, ahora son los 41.862. Entonces, cuando calcula el interés será la tasa, que eso ya está pactado, ya está fijado, el 0.94 por el saldo del periodo anterior, lo que debía hasta el periodo anterior. Como el saldo baja, el interés también baja. ¿Qué cosa es la diferencia? La diferencia otra vez vendría a ser la amortización, o sea, la devolución que estoy haciendo de parte del principal. Como la cuota es fija y el interés ha disminuido, ahora voy a amortizar una mayor parte. En este caso, 8.215. Y el saldo ahora será de 33.647. Entonces, a medida que voy pagando las cuotas, el saldo que debo va disminuyendo. Entonces, como han visto aquí, las fórmulas en realidad son las mismas. Y yo puedo replicar, para no demorarnos mucho en esa parte, replicar hasta el último periodo. Y cuando llega el periodo 6, la cuota sigue siendo la misma, el interés ahora será mucho más bajo porque el saldo que debo es mucho menor y voy a amortizar, y este es el punto clave, ¿no? La última amortización debe coincidir con el saldo anterior. Deben ser iguales, de tal manera que el saldo, luego de pagar la última cuota, tiene que ser 0. Si esto sucede, podemos decir que el cuadro de amortización se ha hecho correctamente. ¿Sí? Esta es, digamos, la parte un poquito financiera, un poquito de Excel. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es simplemente darle formato a este cuadrito para que se vea un poquito mejor, por así decirlo. Ya, solo eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo darle a estos encabezados un relleno. Un relleno azul y le doy una fuente. Mi mouse está un poco lento. Debe ser por el zoom, ¿no? Lo puedo centrar, le puedo dar un borde, un borde y también un borde. Incluso aquí. Ya, listo, para no demorarnos. Todo este cuadro lo he hecho de forma manual. Son las 8:30. Más o menos me debió haber tomado unos 10 minutos explicando. Claro, si esto lo hago directo sin explicar, seguramente me toma menos tiempo, pero me tomaría algunos minutos. El hacer las fórmulas, el replicarlas, el poner el formatito, etcétera, etcétera. Ahora la idea es hacerlo con una macro. ¿Cómo sería hacer esto mismo, pero utilizando un código en Visual? Yo voy a copiar
esta hoja, y sobre esa copia voy a realizar con macros. Entonces, para trabajar con macros, lo primero es que nos vamos a ir a Visual Basic. En la pestaña Programador, en el primer comando desde la izquierda, Visual Basic. Si no les aparece, el atajo al F11 y les va a llevar directamente a Visual Basic. Ahora, si no les aparece la pestaña Programador y quieren que les aparezca como me sale a mí, tendrían que hacer lo siguiente, ¿no? Ir a Archivo, Opciones, personalizar cinta de opciones, y en esta parte, Programador debería estar desactivada. Simplemente le dan el check, aceptar, y les va a mostrar esta pestañita con todas esas opciones, esos comandos. Entonces nos vamos a Visual Basic. ¿Ya? Visual Basic, aquí me salen unas macros que tengo en Libro 1, es el libro en el que estoy trabajando. Entonces voy a dar clic derecho y voy a insertar un módulo. Y en este módulo voy a trabajar. Un ratito, quiero ver el tamaño. Voy a crear una macro. Que se llame así, cuadro amortización. Entonces, ¿qué es lo que hice primero? De forma manual. Lo primero que hice fue colocar los encabezados. Entonces, eso lo hice manual, ahora lo voy a hacer con código. ¿Cómo sería con código? Empezando desde la celda C8. Entonces, en código sería lo siguiente. Digo range C8.value igual, y entre comillas, me va a salir estos errores porque estoy copiando o saliendo del periodo. Y voy a replicar para los demás. En total son 5. Puede ser el segundo, bueno, el último. El saldo, la amortización, el interés y la cuota. Y lo que cambiaría es esto, ¿no? En lugar de C, ahora será D, será E, será F y será G. Esto es para poner los encabezados. Entonces, si yo aquí borro ese cuadrito y ejecuto esa macro, aquí me va a aparecer cuadro amortización, le doy a ejecutar y ahí lo tienen. Escribió esas 5 palabras en esas 5 celdas. Un ratito aquí para que no me salga las otras, este libro. Y ya está. Eso es lo primero. Luego, ¿qué es lo que hice? Coloqué 0 en la celda C9 y arrastré el 50.000. Entonces, ¿cómo coloco el 0? De forma similar, aquí sería 0 y en lugar de C8 sería C9. Ahora, tengo en la celda G9, tengo una fórmula. Y lo mismo en todas las celdas desde la fila 10 hasta la celda G15. Pero son las mismas fórmulas en cada columna. Entonces, voy a hacer un truquito para no demorarme, que es utilizar el grabador de macros. El grabador de macros es una herramienta que me permite crear código en Visual Basic sin saber programar. Lo que hace el grabador es registrar los movimientos o las acciones que voy a realizar en Excel y los convierte a código en Visual Basic. Y de ahí yo lo puedo trabajar, lo puedo adaptar a lo que necesito. Y es justamente lo que voy a hacer. Quiero grabar puntualmente cómo se escriben esas fórmulas, que yo lo hice de forma manual, pero cómo serían en código. Lo puedo hacer también línea por línea, pero me va a tomar un poquito más de tiempo. Pero para evitar eso, voy a utilizar el grabador. Entonces le digo aquí, grabar macro, en este libro, dice macro 1, le doy a aceptar. Entonces me voy a la celda que tiene la fórmula, G9, F2, control enter. Me voy a esta que tiene el periodo, F2, control enter. Y voy a repetir para cada uno. Entro, F2, control enter, F2, control enter, F2, control enter. Y listo, voy a detener la grabación. Voy a Visual
Y en Visual Basic apareció un módulo 2. Y aquí están todas las fórmulas. Eso es lo que voy a llevar a la macro que estaba creando hace un momento. Lo voy a llevar aquí. Y lo empiezo a adaptar. Entonces el grabador ha replicado los movimientos que yo hice. Entonces lo primero que hice fue seleccionar G9 y luego, estando seleccionado G9, escribió una fórmula, que es esta de aquí. Entonces yo voy a simplificar y voy a decirle, en lugar de seleccionar la celda y luego escribir la fórmula, quiero que escribas la fórmula en esa celda, en la celda G9. Es exactamente lo mismo. La segunda fórmula en C10. Escribe en C10 esta fórmula. Luego, en D10 y así. Como se dan cuenta, es simplemente reemplazar para no tener tantas líneas de código. Reemplazo aquí. Y finalmente, este de aquí. Ahora miren lo que pasa cuando ejecuto esa macro. Voy a borrar esta fila y ejecuto nuevamente la macro cuadro amortización. Coloco los encabezados, coloco 0, puso la fórmula que jala del monto y puso las fórmulas para el periodo 1. Tal cual yo las hice de forma manual. Pero esto yo lo puedo copiar hasta la fila 15 y tener todo el cuadro. Podría grabar copiando y ver lo que sale. La otra alternativa más interesante es simplemente modificar aquí en el código los rangos. Esta primera fórmula no se va a replicar, la que corresponde a los 50.000, el saldo inicial. Pero las otras sí se replican. Entonces le voy a decir, la primera fórmula, que es sumar 1 al anterior para el periodo, es esta de aquí, yo lo grabé solamente con C10, pero yo quiero que esté desde C10 hasta C15. O sea, que escriba la fórmula en todo ese rango, no solamente en la celda C10. Y lo mismo para todas las demás, desde D10 hasta D15, desde E10 hasta E15, y de F10 hasta F15, y finalmente desde G10 hasta G15. Haciendo este pequeño cambio, miren lo que pasa cuando lo ejecuto aquí, en Excel. Tengo los títulos, tengo la primera fila, el 0, el 50.000 y tengo todos los cálculos hechos con fórmulas. ¿Se dan cuenta? A mí me tomó varios minutos hacer ese cuadro de forma manual, pero con la macro hasta esa parte, me toma menos de un segundo. Le doy clic y aparece el cuadro ya hecho. ¿Qué me falta? Darle formato. O sea, lo voy a hacer un poquito más presentable. Lo primero es cambiar el formato de los números. Yo lo cambié manualmente mientras lo hacía, pero en el código lo puedo hacer al final. Una vez que ya tengo todos los cálculos, puedo cambiar el formato para todo el rango, incluyendo la fila de aquí. Entonces, si es que yo no sé cómo cambiar el formato, y depende del formato que quiera darle, ¿no? Si me voy aquí a número, tengo formato general, formato de número, moneda, contabilidad, una serie de formatos. Incluso en personalizada puedo elegir diferentes tipos. Entonces, si es que yo no sé cuál es el código para cambiar el formato a una celda, pues no me complico, utilizo el grabador. Entonces digo, quiero darle formato a todos ellos, formato de número con 2 decimales y separador de miles. Ya, ese formato le quiero dar. Entonces, para generar el código, utilizo el grabador. Digo, grabar macro 2, este libro, en esa celda, y le voy a decir el formato, número, 2 decimales, separador de miles. Y ya está. Detener grabación, regreso a Visual, en el módulo 2 aparece esta macro. Y este es el código. Selection, number format y todo eso. Que no me gusta eso. A ver, voy a cambiarlo, ¿no? Ese código es muy largo. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a ponerme aquí, grabar macro 3, y le voy a dar Control Shift 1.
que es el atajo para generar ese formato. Detener grabación, y aquí tengo la macro, ese de aquí. Este es el código que quería. Entonces voy a regresar a la macro que estoy trabajando, y aquí solamente voy a cambiar el rango en el cual quiero aplicar ese formato. Y el rango desde D9 hasta G15. D9 hasta G15. Quiero que en ese rango le aplique el formato. D9 hasta G15. Ahora, cada vez que quiero mostrarles la ejecución de la macro, ustedes se dan cuenta que yo estoy borrando, ¿no? Estoy borrando de forma manual y luego lo ejecuto. Ya miren, ahí está. Todos los numeritos calculados están en formato de número con 2 decimales y separador de miles. Ya no me sale el soles como hace un momento. Ya tiene formato de número. Ahora les decía, esto de borrar también lo puedo hacer con una macro. Ya le puedo decir que borre estas 7 filas, ¿no? Desde la fila 8 hasta la fila 15. Lo puedo hacer también por código. Les voy a crear una segunda macro por aquí. Le voy a llamar su borrar, perdón, minúscula, borrar cuadro. Y el código es lo siguiente, ¿no? Range desde C8 hasta C15. Entonces, C8 hasta C15. Punto. Y quiero aplicar a toda la fila en tire row. Punto. Delete. Elimino. Una sola línea. Y miren lo que pasa cuando ejecuto esa macro. Borrar cuadro. Lo borró por mí. Ya no tuve que seleccionar y darle eliminar, sino lo hace por mí. Ahora, puedo hacer algo más. Hacer esto, darle clic en macros, buscar la macro que quiero ejecutar. Ahorita ya tengo 5, pero en el futuro podría tener 10, 20, 30, muchas más. Y estar buscando también es una pérdida de tiempo. Entonces, para evitar buscar una macro en específico dentro de una lista, lo puedo asignar a un objeto para que se ejecute. Entonces, voy a insertar una autoforma o una forma por aquí. Por aquí. Voy a dar un formato un poquito más presentable, ¿no? Y aquí le voy a decir borrar cuadro de amortización. Ahí está. Ya, esto del formatito quita tiempo siempre. Está, borrar cuadro de amortización. Y le doy clic derecho, asignar macro y le digo borrar. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de asignarle una macro a este objeto. Noten que ahora, cuando paso el cursor por ese cuadro, el icono del mouse cambia a una mano apuntando hacia arriba. Eso significa que si le doy clic, se va a ejecutar la macro asignada a ese objeto. Yo le asigné la macro borrar cuadro, entonces le doy clic y borro el cuadro. Y así como hice para la macro borrar, puedo hacer otro para la macro que crea el cuadro. Entonces le voy a dar, para no demorarme, voy a copiar esto mismo por aquí y le voy a cambiar el color para identificarlo. Voy a ponerle este azul y en lugar de borrar, le voy a decir elaborar cuadro. Clic derecho, asignar macro y le asigno la que dice cuadro amortización. Le doy clic, ahí está el cuadro, lo hace. Le doy borrar, se va. Pero con un simple clic estoy creando y borrando el cuadro. Todo lo que hice de forma manual lo hago rápido con 2 clics.
Pero me falta un poquito más de formato. Esto lo hice para no estar demorándome en borrar y volver a ejecutar. ¿Sí? Pero me falta todavía un poquito más de formato. Quiero darle formato, el relleno a los encabezados. El relleno de color azul y la fuente de color blanco. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, primero identifico el rango. Desde C8 hasta G8. Entonces aquí continúo en esta macro. Digo el range desde C8, C8 hasta G8. Ese es el rango en el cual quiero aplicar el formato. C8 hasta G8. El relleno. Lo que nosotros llamamos relleno en Excel o en Visual Basic es la propiedad interior. Y dentro de esta propiedad quiero manipular la propiedad color. Y para eso voy a utilizar una función que se llama RGB y que hace referencia a los colores básicos, ¿no? Rojo, red, verde, green y azul, blue. Entonces, ¿y qué voy a colocar aquí? Me dice red as integer, o sea, es un número entero. O sea, el parámetro que voy a colocar dentro de esta función tiene que ser un número entero. ¿Pero qué número? Ustedes se preguntarán. Entonces, eso lo voy a ver en Excel. Entonces, quiero ver qué formato o qué relleno tiene. Entonces, yo sé que tiene relleno azul, es el que le di. Pero para saber los numeritos, voy a más colores en esa celda y en esa pestaña personalizada. Y ahí se puede visualizar rojo, verde y azul. 00102. O sea, si yo coloco esos tres numeritos en el código, me debería replicar ese relleno que he colocado. Entonces vamos a ver. Digo 00102. Ya, ese es el relleno. Ahora la fuente. La fuente es otra propiedad, pero también voy a utilizar RGB, de color blanco. Voy a personalizado y me sale 255 para los tres parámetros. Es el mismo valor para los tres parámetros, 255. Entonces, es este mismo rango, pero ahora la propiedad ya no es interior, ahora la propiedad es font, fuente. Y quiero también manipular el color de la fuente, utilizando la función RGB. Y los parámetros van a ser 255 en los tres. Entonces el primero le da el relleno de color azul y el segundo le da el color de la fuente blanco. ¿Qué más? También quiero colocarle a ese mismo rango el borde, ¿ya? Ese borde relativamente grueso. ¿Cómo hago eso? Sobre el mismo rango otra vez, punto, propiedad, borders, paréntesis, y aquí me salen las diferentes opciones de borde, ¿no? Diagonal, hacia abajo, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, interior horizontal, interior vertical. O sea, ¿dónde quieres colocar el borde? Sobre ese rango, sobre esa celda. Entonces yo quiero colocar en el alrededor, por así decirlo, ¿no? Entonces será primero abajo, punto, y aquí, aquí tengo que definir dos parámetros, ¿ya? Dos parámetros. El primero es line style, estilo de línea, igual XL, a ver, aquí es, si mal no recuerdo, medium. ¿Ya? Y sobre ese mismo borde, weight, el tamaño. Y este es XL, no, me he equivocado. XL medium es aquí. Y esto es XL continuous. Entonces, estilo de línea y el tamaño. Voy a comentar estas dos líneas antes de ejecutarlo para que vean qué es lo que pasa en Excel. ¿Ves aquí? Lo borro y lo elaboro. Notan en los encabezados que hay un borde en la parte inferior de ese rango.
solo en eso, ¿no? Le puso el borde, línea continua y tamaño, por así decirlo, medio. Ya, porque hay delgado y grueso. Pues yo quiero ese mismo borde, pero en todo, la derecha, la izquierda y también arriba. Entonces, con esas dos líneas, yo podría replicar eso para los demás lados. Pero, y lo que cambiaría es aquí nada más. En lugar de abajo, ahora le digo left y copio este código aquí. En este, en lugar de left, ahora se da right. Y finalmente aquí, top. Y ya está. Ya están los bordes de los encabezados. Vamos a verlo. Lo borro, ejecuto y ahí lo tienen. Los encabezados ya tienen borde. ¿Qué más? Lo quiero centrar. Ya, aquí lo centré, creo que no lo centré. Sí, sí lo centré. Lo quiero centrar. Los encabezados al centro de la celda. Pues ese mismo rango, horizontal. Alineación horizontal igual XL center. Veamos qué es lo que pasa. Se ven, periodo, cuota y hasta el centro. Por defecto se alinean hacia la izquierda, ¿no? Porque son texto. Pero con el código he modificado para que estén al centro, ¿no? Al centro de la celda. Otro detalle aquí. Noten que todos estos cambios lo hemos aplicado sobre el mismo rango de celdas, desde C8 hasta G8. Claro, yo he copiado y pegado. Pero si escribiera línea por línea, cada una de estas líneas, es mucho trabajo escribir otra vez rango C8 hasta G8. Escribir una y otra vez, ¿no? Excel tiene una estructura que me facilita este tipo de códigos para evitar escribir tantas veces lo mismo. Es una especie de lo que ustedes en el cálculo conocen como factorización. Si yo tengo varios factores con un elemento en común, lo puedo sacar y colocar dentro de paréntesis todo lo que no es común, ¿no? A ver, para que me entiendan, es algo así, ¿no? Si yo tengo AX más BX más CX, esto sería equivalente a decir X afuera y dentro A más B más C. ¿No? Esa es una factorización. Saco el elemento en común y dentro me quedo con todo lo que no es común. Algo parecido, algo similar, voy a hacer aquí. Entonces yo tengo varias líneas y cada una de ellas tienen un elemento en común, que sería este rango. Este sería como mi X en este ejemplo que puse aquí. Entonces, por así decirlo, lo voy a factorizar, lo voy a sacar. Y lo voy a sacar con un with. With range C8, G8. Y cuando termine, le voy a decir en with. Entonces voy a sacar a ese X, que sería este rango, para todas las líneas, porque se repite. ¿Sí? Aquí, porque lo estoy haciendo, digamos, desde cero, uno por uno, no lo tengo que borrar. Hay otra forma de borrar más rápida, que es seleccionando el rango y especificarle qué es lo que quieres borrar. Y para que esto se vea bonito, le damos un poco de sangría. Entonces ahí está. Todas estas líneas que están dentro del with sería como el paréntesis aquí que tiene el A, B, C, ¿no? Y el with está tomando el elemento que es común a todas ellas. Range C8 hasta G8. Sería mi X en este ejemplo. Es lo mismo. Solo que con esto simplifico un poquito más el código y se ve un poquito también más amigable. Más fácil de leer, más fácil de entender. ¿Ya? Hasta aquí solamente le he dado formato al encabezado. Le puse el borde y lo he centrado. Pero luego yo hice algo similar, pero para todo el rango, para todo el cuadro. Desde C8 hasta G15. O sea, los mismos bordes y agregué el borde en el medio o interior. Entonces yo puedo tomar esa estructura que acabo de crear porque hace esos bordes, salvo la última línea que es
la alineación, pero los demás son bordes. Y simplemente cambio aquí el rango. En lugar de C8 hasta G8, le voy a decir desde C8 hasta G15. Pues G15. Y voy a aplicar los mismos bordes. Abajo, izquierda, derecha, arriba. Pero además le voy a agregar uno que hace referencia al interior. Entonces, ese ya sería inside vertical. Continuo, pero aquí en lugar de medium, aquí sí sería este de aquí. Y miren lo que sale. Vamos a borrar, elaborar, y ahí lo tienen. Todo el cuadro ahora tiene formato, no solamente los encabezados. Lo único que me faltó poner el color, pero justamente lo hice así para que se vea el borde que está dejando, ¿no? En todo el cuadro. Porque cuando ya le agregue esas dos líneas, el borde del encabezado sobre todo se va a perder un poquito. Ya, pero es un tema de formato solamente. Le doy aquí y ya tienen el cuadro. Entonces, esto de la hoja cuadro lo hice de forma manual. Puse los encabezados, puse las fórmulas una por una, y esto de aquí, a partir de lo que hice, he creado una macro y hace exactamente lo mismo, con todas estas líneas. Ya, hasta aquí sería tal cual. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con macros? Claro, uno podría decir, ¿es lo mismo hacer manual que hacerlo con macros? Sí. La primera ventaja creo que salta a la vista, ¿no? Es el ahorro de tiempo. A mí me va a tomar varios minutos hacer este cuadro y si son más periodos me tomará mucho más tiempo. Pero con una macro es relativamente rápido, o sea, rapidísimo. Un segundo o menos. Y hace exactamente lo mismo. Ya, esa es la primera ventaja de las macros. Y de ahí la importancia de conocer y de aprender programación en Excel. La rapidez, ¿no? El tiempo que te vas a ahorrar en hacer trabajos o tareas manuales. Y sucede pues que en muchas empresas, que casi todas usan Excel, el mayor tiempo que las personas pasan en Excel es realizando labores operativas. ¿Y qué cosas son labores operativas? Justamente esto: escribir fórmulas, aplicarle formatitos, hacer gráficos a las dinámicas. Eso son cosas manuales, son cosas operativas. Y nos toma tiempo. La mayor parte del tiempo estamos haciendo eso en Excel. En lugar de hacer análisis o de hacer diagnósticos, recomendaciones, o sea, en lugar de hacer algo cualitativo, realizamos más trabajo cuantitativo o trabajo operativo. Y si no conocemos Excel, pues terminamos odiando Excel, ¿no? Y creemos que Excel es el culpable de nuestro problema o de nuestra tortura de quedarnos hasta más tarde en la empresa o de trabajar incluso los fines de semana para terminar con los pedidos. Pero no es Excel. O sea, Excel puede ser tu amigo si es que lo conoces. Y si es que sabes programar y sabes hacer código, mucho más todavía. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la otra ventaja? La primera ventaja es el tiempo. El tiempo que te vas a ahorrar al hacer con macros en lugar de hacerlo de forma manual. La otra ventaja es que esta solución se puede generalizar o se puede reciclar, se puede utilizar para otros casos. ¿Qué pasa si el monto cambia? Si en lugar de 50.000 es 150.000. Yo cambio aquí y como todo está con fórmulas, los numeritos se actualizan. No tengo que hacer nada, simplemente cambiar el monto. Lo mismo si cambia la tasa de interés. Si en lugar de 12, ahora es 15%. Cambia la tasa anual, cambia la mensual, cambia la cuota y todos los números se actualizan. Mientras acá siga saliendo cero, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Y aquí lo voy a poner en rojo. ¿Qué pasa si yo cambio el plazo? Si en lugar de 6, ahora es 12. El cuadro está incompleto. ¿Qué tendría que hacer? Fácil, ya. Como están fórmulas, simplemente copio esta línea, 6 filas más, y ya tengo 12, y ahí está el 0. Este sería el nuevo cuadro. Pero ¿qué pasó con el formato? Entonces no tengo que copiar así. Tendría que copiarlo
solamente con fórmulas. Y aquí hay una opción, fórmulas. Pero lo que he copiado me sale sin formato. Podría copiar entonces, tendría que copiar un formato de aquí del medio sobre esta parte y a la última darle otro formato. Pero se dan cuenta que es un trabajo manual, ¿no? Que es algo operativo. ¿Se dan cuenta? Esa es la desventaja de hacerlo de forma manual. ¿Cuál es la otra alternativa? Usar una macro y generalizarlo. Y para eso utilizamos variables. Entonces voy a incorporar una variable que va a captar justamente el número de cuotas, que en este caso es el plazo, para calcular este cuadro, para elaborar este cuadro nuevamente, ¿ya? Desde cero. Voy por aquí y voy a ir separando eso para que se entienda un poquito mejor. Aquí los datos de entrada. Perdón, datos de entrada no, estos son los encabezados. Los encabezados. Y por aquí ya voy colocando las fórmulas. Fórmula, fórmula, fórmula. Y a partir de aquí, abajo en este caso se divide claramente en esas tres partes. Poner los encabezados, algo que va a ser fijo. Luego las fórmulas, que también son fijas, pero ya es otro tipo, ¿no? Ya no es poner una palabra, sino poner una fórmula. Y finalmente los formatos. El tipo de el tipo de número, el color, los bordes, y puedo agregar más cosas, lo que ustedes deseen. Pero ahora voy a incorporar una variable. ¿Qué es lo que va a cambiar? Si que cambia el plazo, lo que va a cambiar es la última fila hasta donde voy a llegar con las fórmulas. Entonces, en este caso, yo le dije la fila 15, porque tenía 6 periodos o 6 meses. Pero, ¿qué pasa si tomo ese dato como una variable? Entonces, por aquí, después de... Estos dos son relativamente fijos también, ¿no? El valor 0 al inicio y el monto de la deuda al inicio. Entonces aquí voy a colocar incorporando variables. La primera variable va a ser el número de cuotas. Y ese valor lo voy a tomar de la celda. ¿De qué celda? El número de cuotas está aquí, en la celda C4. Digo range C4. Punto value. Tomé el valor de esa celda y asignalo a esta variable, que se llama número de cuotas. Y voy a crear otra variable que se va a llamar fila fin, que va a ser la fila hasta donde debe llegar el cuadro de acuerdo al número de cuotas. Entonces, cuando el número de cuotas es 6, el cuadro debe llegar hasta la fila 15. Pero ese 15 se puede expresar como el número 9, la fila 9, que es donde empieza el periodo 0, sumándole el número de cuotas. O sea, ese 15 sale como 9 más 6. Entonces yo podría ponerle aquí que la fila final o la última fila será el número 9 más el número de cuotas. Esas son mis dos variables. Y aquí, en el range, ya no va a ser hasta C15. Ahora tiene que ser hasta la C con la fila final, con el valor que tome esa fila. Entonces, cuando el número de cuotas es 6, ese es 15. Entonces será desde C10 hasta C15. Pero si el número de cuotas toma 12, 12 más 9 será 21. Entonces el cuadro irá hasta C21, no hasta C15. Entonces ya lo estoy dinamizando gracias al uso de la variable. Y eso tengo que hacer para todas las columnas. También para D15, para E15, para F15, E15 y también los formatos. Todo donde aparezca 15 lo tengo que reemplazar por la variable. Y 8, aquí aparece otra vez el 15, ¿no? Y se acaba.
Entonces aquí, en lugar de este 15, tiene que aparecer la variable. Y miren lo que pasa ahora. Voy a borrar el cuadro. Con unos pequeños cambios, miren lo que pasa. Se ve el cuadro. 6. Elabora. Ahí está. Bórralo. Le pongo 12. Elabora el cuadro. Se nota. Miren lo que cambió. De 0 a 12 y el saldo termina en 0. Y todo está con fórmula. Todo está con fórmula. Entonces no tuve que agregar más líneas de código, salvo donde se crean las variables. Pero el resto del código que yo había trabajado antes se mantiene tal cual. Le puedo agregar más periodos. 24. Borro. Ah, me falta, mira, aquí me falta un detalle, ¿no? En el borrar me falta dinamizarlo también. Elaboro el cuadro y ahí está. Me sale ese error por el anterior, ¿no? Porque no está borrando todo. Entonces, en el borrar también tengo que dinamizarlo, porque solamente está borrando C15 o hasta C15. Entonces voy a copiar esas dos líneas de código en el procedimiento que borra, aquí, y en lugar de 15 le voy a decir fila fin. Ahí. Entonces cuando les digo borrar, ahora sí borra desde C8 hasta la última fila, donde haya datos. Elaborar cuadro, ahora tengo 24. Le digo borrar, ahora sí borra todo. ¿Se ven? 36, voy a agregar un periodo más. 36, elaborar cuadro. Y ahí está. Borrar, borra todo. Para exagerar, 360. Elaborar cuadro. 360. Miren el número de fila, ¿no? Hasta donde llega y termina en 0. Lo quiero borrar. Y se fue todo el cuadro. Ya, todo el cuadro. Hasta la 369 donde estaba, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la otra ventaja de las macros, que utilizando variables, yo lo puedo generalizar, lo puedo reciclar para otros casos y no limitarme al caso que yo elaboré de forma manual. Eso, muchachos, un poco lo que queríamos mostrar en este taller. El tema de finanzas es, entre comillas, la excusa. No quiero entrar mucho en detalle en los temas de finanzas, de cómo se elabora el cuadro, o ni siquiera en la parte de Excel, sino más que nada en el tema del código, ¿no? Cómo se crea el código, una macro, desde cero prácticamente. Entonces, paso a paso. Claro, aquí por un tema de tiempo no me he entrado a detallar línea por línea qué es lo que significa que estoy haciendo. Simplemente mostrarle cómo se hace el código y ver lo que sucede en Excel cuando lo ejecuto. Pero de hecho, estamos en un tema de lanzar el curso de macros con Edúcate y ahí vamos a explicar todo esto a detalle, ¿no? ¿Qué significa cada línea? ¿Qué significa, por ejemplo, seguramente se están preguntando, ¿no? Los que nunca han visto programación en Excel están preguntando al profesor, ¿qué significa R-7C-4? O sea, yo sé que es una fórmula en la celda, pero en el código, ¿por qué me sale así? ¿Por qué no me sale como en la celda? Es porque Visual utiliza otra referencia. Y es fácil de entender, es relativamente fácil de entender, tiene su lógica, ¿no? Pero claro, eso me tomaría un poquito más de tiempo explicarlo aquí en el taller, que es relativamente poco tiempo. Entonces, esos detalles y otros más, pues de hecho lo vamos a explicar con más calma, con más paciencia, con más tiempo, justamente en el curso de macros, ¿no? Que Franklin ya les va a pasar seguramente la información. Hasta aquí, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, si han entendido este ejemplo que se ha explicado, si quieren que repita algo, por favor, adelante, muchachos. A ver, Dylan, adelante, Dylan. Buenas noches. Sí, quedó bastante claro. Yo solo quería saber si es posible que nos pase el código para practicarlo con eso. Ah, sí, claro que sí. Yo lo voy a pasar a Franklin en el grupo de WhatsApp donde justamente ha pasado el enlace. Yo por ahí le voy a pasar el archivo. Creo que estoy en el grupo también yo. Yo mismo si quieres lo paso terminando la sesión, lo guardo y se lo paso. O sea, no hay problema por eso. Está bien, muchas gracias. Ya, gracias a ti. ¿Alguna otra consulta, duda, muchachos?
sobre esto, es el tema de cuadro de amortización elaborado con macros. Los que han llevado cursos de finanzas seguro sabrán que hay varios tipos, ¿no?, de esos cuadros. Es el llamado método francés, ¿no? El método alemán, el americano, que no son tan conocidos de repente, salvo el del americano, que es el tema de los bonos, pero también hay otros sistemas, ¿no? Incluso hay hasta casos específicos, ¿no? Por así decirlo, caso peruano, ¿no? Tú pides un préstamo y quiero pagar en julio y diciembre, quiero pagar cuota doble, porque ese mes los que están en planilla reciben una gratificación, ¿no?, un sueldo adicional. Y los bancos ajustan, ¿no? Ajustan el cronograma de pagos justamente a eso, ¿no?, para que puedas pagar el doble y así el interés sea menor, ¿no? El monto del interés, ¿no?, porque la tasa va a ser la misma. Eso también se puede hacer, entonces se puede generalizar también con macros. Sí, muchachos, si es que no hay más preguntas, dudas, eso sería todo por este pequeño taller. Voy a coordinar con Franklin a ver si la otra semana, antes que empiece el curso, hacemos otro taller, viendo de repente algo similar a esto. De lo de las cuotas dobles es interesante por la fórmula que hay que crear para identificar esos meses y cómo se calcula la cuota, ¿no? En términos de finanzas es interesante. Es interesante elaborar el cuadro, porque el resto de la lógica es la misma. Calculas la cuota, el interés, la amortización, el saldo. Y una vez que tienes eso, simplemente replicas. Pero ¿cómo haces para que en el mes 7 y en el mes 12 sea doble, el doble de los anteriores, ¿no?, asumiendo el método francés? Ese es un poquito lo interesante. Y también se puede generalizar con macros, ¿no?, vía un código. Bien, muchachos, si no hay más preguntas, dudas, eso sería todo. Gracias, Franklin, por la oportunidad. Ya nos estaremos viendo más adelante con otro taller o si no en el curso.